arpa y salterio entona, himno de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdono de todo mal, te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor, y a su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Vamos a cantar el himno 154. 154, el mundo entero es del Padre. El mundo entero es del Padre Celestial. Su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar que en el autor de tanto bien podemos descansar. El mundo entero es del Padre Celestial. El pájaro, la luz, la flor, proclama su bondad. De Dios el mundo es, el fruto de su acción se muestra con esplendidez en toda la expansión. El mundo entero es del Padre Celestial, y nada habrá de detener su triunfo sobre el mal. De Dios el mundo es, confiada mi alma está, pues
Dios en Cristo nuestro Rey, por siempre reinará. Vamos a cantar el himno 460. 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Me alegro, bienvenidos a todos. Espero que en esta noche también, muy rápido pasó el tiempo. ¿Así es? Sí, hoy es la última noche de nuestro seminario. Tenemos que anhelar más, que Dios nos permita tener más a menudo el seminario bíblico. Amén, hermanos. Así es, a través de la palabra nos fortalece mucho. Entonces, para esta noche, para esta tercera noche de nuestro seminario bíblico, vamos a orar delante de Dios. Oremos, hermano.
Dios Padre, le damos gracias en esta noche. Por medio de su misericordia, nosotros, Señor, también podemos estar acá en su iglesia, Señor. Señor, nos ha permitido este seminario bíblico, Señor, este banquete espiritual, Señor. En verdad, Señor, desde el principio era el verbo, Señor, la palabra, Señor. Pero el hombre, Señor, dejando la palabra, Señor, se dirigió, Señor, detrás de su imaginación y sus pensamientos, pensando que en ellos, Señor, en el hombre había poder, Señor, pero al final el hombre fue arrastrado nada más por el pecado, Señor. Y así el mundo siendo arrastrado, Señor, están viviendo, Señor, desordenadamente, Señor. Por eso, Señor, el hombre no tiene menos que nuevamente volver a la palabra nada más, Señor, para que pueda volver a llevar una vida ordenada, Señor. Únicamente la palabra es la verdad y puede ordenar nuestros pasos, nuestro camino, Señor. Puede alumbrar nuestras tinieblas, Señor, la palabra de Dios, Señor. Señor, en esta noche también, la tercera noche de nuestro seminario, Señor, bendiga, por favor, la palabra, también a su siervo, quien va a compartir con todos nosotros, Señor. Bendiga, Señor, a todos los presentes, a los hermanos y a aquellos, Señor, que se están, Señor, dirigiendo hasta la iglesia, Señor. Espero que les cuide para que lleguen bien, Señor. Señor, que usted se glorifique a través, Señor, de las presentaciones musicales también esta noche, Señor. Te encomendamos, Señor, esta noche en tu mano y todas las cosas, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por todo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno más en esta noche, el himno número 20. De tal manera me amo. Vamos a cantar un himno más. De tal manera me amo. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó.
ya consumo mi eterna salvación. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Sí, en esta noche también, para esta noche, el pastor Fidelino Dávalo, y también que está ministrando en la iglesia Misión de las Buenas Nuevas Concepción, nos va a dar la oración para este seminario. Vamos a orar. Señor, en esta noche te agradecemos una vez más, Señor, porque este seminario, Señor, es un motivo de poder abrir la Biblia y poder mirar, Señor, la posición, la condición en que estamos delante de ti, Señor. En Levítico capítulo 4, Señor, aparece aquellas personas que descubrieron su pecado que cometió. No le quedaba de otra más que traer una ofrenda, Señor, por su pecado. Así, Señor, usted conociendo, Señor, la condición en que estábamos, usted mismo, Señor, había enviado, Señor, a su Hijo amado para pagar el precio del pecado de toda la humanidad, Señor. Nosotros, Señor, no tenemos ninguna condición ante ti, Señor, para jactar, Señor. Pero por causa del engaño de Satanás, muchas veces, Señor, el corazón se jactaba, Señor, por cualquier cosa, Señor. Pero mediante la palabra, Señor, estamos escuchando, Señor, que realmente, Señor, la posición donde uno puede recibir la gracia es el lugar, Señor, descubrir la condición en que estamos, Señor. Así, Señor, en esta semana, Señor, estamos recibiendo esta gracia, Señor, mediante este seminario y también, Señor, estamos descubriendo, Señor, el corazón que tenemos, Señor, ante ti. Señor, cada día nosotros anunciando el Evangelio también, Señor, podemos ver que en el Evangelio, Señor, está la esperanza también. Mucha gente, Señor, al escuchar el Evangelio, está, Señor, recibiendo la esperanza, Señor, porque aparte del Evangelio, Señor, no hay otra cosa que pueda dar la esperanza, Señor, al corazón de cada uno, Señor. Esperamos, Señor, que usted cada día pueda darnos esta gracia, Señor, de poder descubrir, Señor, la condición en que estamos, para poder, Señor, recibir cada día su gracia y seguir adelante, Señor, anunciar el Evangelio, Señor. Una vez más, Señor, en esta noche también, tu siervo el pastor, Señor, estará compartiendo con nosotros tu palabra. Espero, Señor, que usted le bendiga, Señor, a su siervo, que usted le permita, Señor, su corazón para poder transmitir, Señor, a cada uno de nosotros tu palabra, y con esa palabra, Señor, podamos quedar libres, Señor, ante ti para poder anunciar el Evangelio libremente, Señor, con mucha certeza, Señor. En esta noche, Señor, te agradecemos por este seminario y dejamos en tu mano, Señor, una vez más, y oramos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muchas gracias. Esta noche también tenemos las presentaciones musicales. Y antes de eso quisiera pedirle a cada uno de ustedes que puedan poner su celular en modo de silencio, por favor. Cada uno de ustedes pueden revisar otra vez, podemos ordenar ese punto. Vamos a tener las presentaciones musicales. Solo de violín, alumna Jazmín Pereira. Bellas palabras de vida. Vamos a invitar a ella con fuertes aplausos.
Sí, así nosotros podemos disfrutar de la alabanza, bellas palabras de vida. Esta noche también vamos a escuchar las bellas palabras de vida. Amén. Vamos a seguir con las presentaciones. Solo de soprano, maestra Bodayú, al final. Vamos a invitar a la maestra Bodayú con fuertes aplausos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas en contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sí, muchísimas gracias. Vendrán tiempos mejores, la alabanza está diciendo en esta noche, en verdad. Estamos muy agradecidos. A través de la palabra podemos ver los tiempos mejores. Así. Tenemos otra presentación más, hermanos. Tenemos en esta noche también al coro del Colegio Musical Cesori. Jubilate Deo, por ti seré. Vamos a recibir al coro
del Colegio Musical Cesori con fuertes aplausos.
Sí, ¿les gustó? Qué lástima que es la última noche, ¿verdad? Sí. Dice que sin Él, en verdad somos nada más perdidos, dice la alabanza. Pero por Él vamos a ser los mejores. Amén. Ese es el título. Estoy muy agradecido, en verdad. Si Él hace que nosotros seamos los mejores, entonces vamos a ser los mejores. Estamos muy agradecidos al Señor. Para esta noche también, para la última noche de este seminario bíblico, y vamos a invitar al pastor, presidente de la Misión Buenas Nuevas de Asunción, acá en Paraguay, al pastor Abraham Han. Adelante, pastor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Me alegro. Gracias por venir al seminario para escuchar la palabra de Dios. Esta noche busquemos el libro Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Desde el versículo 1 vamos a leer. Levítico, capítulo 16, el versículo 1. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un camero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cuyo cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera.
Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras del lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo.
Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y congregado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Fue un poco largo. Hasta el 34, todo el capítulo hemos leído. Yo dudaba mucho, ¿no? Tengo que leer todo el capítulo completo o unos versículos nomás. Pero después de empezar a leer, no pude parar. Por eso llegué hasta el final del capítulo 16, que nos muestra muy claramente sobre Jesucristo. El tabernáculo en sí tiene la sombra de Jesucristo. En este capítulo 16 nos muestra bien y nos explica bien también qué hizo Jesucristo para todos nosotros. Ayer y anteayer nosotros compartimos Levítico capítulo 4. Después de cometer el pecado, uno no puede limpiar su pecado, sino después de conocer su pecado que cometió, recién puede limpiar su pecado. Es un proceso muy importante. La expiación ya está preparada. El tabernáculo también ya está listo. Por eso Moisés estaba apurado de preparar el tabernáculo. ¿Por qué? Desde que recién Moisés recibió la ley en 2 tablas de piedra, al descender del monte, Moisés no pudo menos que tirar las piedras, la tabla de piedra, porque el pueblo de Israel ya estaba cometiendo pecado, adorándole al becerro de oro, diciendo: aquí está nuestro Dios. Por eso Moisés, por el apuro, como aún no había el tabernáculo, él no pudo menos que romper las tablas de piedra. Después Dios le dio nuevas tablas de piedra de los 10 mandamientos. Ahí Moisés lo que hizo primero, hacer el tabernáculo. El pueblo de Israel, sacando cada uno lo que logró en Egipto, el oro, la plata, el bronce, el lino, púrpura, todo lo que había logrado, las piedras. Con eso, Moisés mandó a hacer el tabernáculo como Dios le había mostrado en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Estaba tan apurado porque antes de llegar la ley, adorándoles a los ídolos, adulterando, mintiendo, asesinando. Como aún no había la ley, no se inculpaba del pecado. No morían por eso,
pero ya llegó la ley. Entonces, si Moisés esperaba más, iba a morir más personas del pueblo de Israel. Por eso tenía que apurarse. Después de preparar el tabernáculo, los sacerdotes empezaron a trabajar todos los días, claro, menos el día de reposo. Porque el pueblo de Israel, después de cometer pecado, llegaba a conocer su pecado que cometió por la ley. Traía una cabra sin defecto. ¿Qué hacía primero? Ponía sus manos sobre la cabeza de la cabra. ¿Por qué tenía que poner su mano sobre la cabeza de la cabra? Si no, esta cabra no tendrá nada que ver con esta persona que trajo. Vamos a ver Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, si no pone su mano sobre la cabeza del holocausto, ¿será aceptado como expiación suya? No, quiere decir, no. Muere nomás un animal, pero esta muerte no tendrá nada que ver con esta persona que ofrece este holocausto. Por eso tiene que poner su mano sobre la cabeza de holocausto, sí o sí. Entonces será aceptado como expiación suya. Entonces, ¿qué valor tiene la imposición de mano? Poner su mano sobre la cabeza del holocausto. Señor, esta cabra y yo somos uno solo. Eso le muestra al Señor a través de la imposición de mano. Dios así ordenó. Así se asegura la unión entre esta cabra y la persona que trae, poniendo su mano sobre la cabeza. Esta cabra, ¿qué clase de pecado habrá cometido? Simplemente estaba comiendo pasto nomás. Pero de repente esta persona agarró y la trajo y puso su mano sobre la cabeza de la cabra. Entonces, desde ese momento esta cabra no es una cabra común y corriente, sino esta persona que puso su mano sobre la cabeza de este holocausto que es una cabra sin defecto. Entonces, desde ese momento, esta cabra viene a ser esta persona que cometió pecado. Entonces, por ser uno solo con esta persona, esta cabra también tiene pecado. Por ser uno solo con esta persona. Por unirse, por recibir la imposición de mano. Usted no debería recibir la imposición de mano de cualquier persona, ¿sí? Al recibir la imposición de mano, ¿qué es lo que sucede? La persona que pone su mano, la persona que recibe, delante de Dios son
iguales. Por eso resulta que el pecado de esta persona pasa a esta cabra a través de la imposición de mano. ¿Hasta ahí está bien claro? Sí. Luego, degolla esta cabra. Entonces el sacerdote toma la sangre de esta cabra, pone sobre los cuernos del altar. ¿Por qué tiene que poner ahí la sangre de esta cabra? Vamos a ver Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, en el versículo 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado se queda puesto en dos lugares: en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Lo que está puesto en su corazón para la persona que cometió pecado, para que pueda conocer su pecado que cometió. Ahí se queda el pecado. Eso también es muy importante. Si no llega a conocer su pecado que cometió, no va a traer la cabra, no va a poder llegar al tabernáculo, no va a venir al tabernáculo junto al altar del holocausto, donde se hace la expiación del pecado. ¿Por qué? ¿Para qué? Creo que algunos de ustedes así están sentados aquí porque fueron invitados nomás. Algunos, el cuerpo está aquí, pero el corazón está en otro lado. Porque el pastor lee tanto. Si lee todo el capítulo completo, y que es un capítulo muy largo, eso también puedo leer en mi casa. ¿Por qué yo tengo que venir hasta acá para escuchar eso? Se quedará muy incómodo. La palabra no llegará en su corazón. Algunos ni siquiera llegan hasta acá. Si recibe la invitación, vamos al seminario bíblico. No hace falta, no quiero, no me interesa. Este seminario bíblico es una oportunidad que Dios preparó para todos, para que todos puedan recibir la salvación del pecado. Pero la persona que no llega a conocer su pecado no quiere venir, no quiere saber nada, diciendo: yo estoy bien, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo buena salud, estoy bien. ¿Por qué yo necesito escuchar la palabra de Dios? ¿Pecado? ¿Cómo fui libre de mi pecado? Este expositor cometió mucho pecado, por eso él fue libre de su pecado, pero yo no tengo ningún pecado. Yo no necesito ser libre de mi pecado. En ese caso, esa persona no va a venir aquí, aunque venga, no va a poder escuchar la palabra de Dios. Por eso, es muy importante conocer su pecado que cometió. Eso era mi pecado.
lo que yo hice era pecado que Dios odia tanto y aborrece tanto. Entonces yo soy digno de ser juzgado y destruido, digno de ir al infierno. A ella se va a cambiar su corazón, ¿verdad? Se va a cambiar su postura también. ¿Me voy al infierno por mi pecado? ¿Soy pecador? Amados, el pecado no les permite a tener comunión con Dios ni entrar en el reino de Dios. Sí o sí tiene que recibir el perdón del pecado. Sí o sí tienen que resolver el problema del pecado delante de Dios. El pecado es más terrible que cáncer. Otra bacteria terrible que causa lepra, tuberculosis, otras enfermedades, virus. No sé cuál es la enfermedad más terrible del mundo, pero más que eso. El pecado es más terrible que ese virus, esa bacteria, esa célula. ¿Por qué? La enfermedad terrible puede destruir el cuerpo. Nada más. Nada más. Uno si muere, eso es algo muy triste. Sí, pero todos van a morir, ¿verdad? ¿Quién no muere? ¿Quién no va a morir? Uno sí dice, yo no quiero morir. Entonces va a poder vivir. Cada vez se alarga más la vida. Hoy en día los doctores dicen que sin dificultad uno puede vivir hasta 100 años, dice, por la medicina moderna, por buena atención médica. Por eso en los países desarrollados, el problema es que se aumenta la cantidad de los ancianos, se disminuye la cantidad de los jóvenes, porque no quieren casarse muchos. Entonces nacen muy pocos bebés y no mueren los ancianos. Eso ya es otra situación. Entonces nadie va a morir. Va a morir. ¿Por qué? Ya está establecido que muera una sola vez. Ya está establecido. Por eso morir, eso no es algo raro. Es algo normal, natural. Nosotros tenemos que aceptar la muerte. Entonces, la enfermedad terrible solamente nos adelanta nomás el día de muerte. No sé cuántos días, 1 día, 2 días, o 1 año, o 2 años, nada más. La enfermedad no hace otra cosa más, pero el pecado no solamente destruye el cuerpo, sino hasta el espíritu. Con el pecado, nadie puede entrar en el reino de Dios. Si no puede entrar en el reino de Dios con el pecado, ¿a dónde va? Únicamente le queda un solo destino llamado el fuego eterno. Así es el pecado. El pecado es más terrible que cualquier otra enfermedad, porque destruye su espíritu.
La enfermedad corta la vida, le quita la vida. 20 años, 30 años tal vez, un poco más o un poco menos. Pero es lo que va a suceder algún día. Pero no puede hacer nada para su espíritu. La enfermedad puede destruir la vida de un justo, ¿no? Sí. Los justos también pueden morir de enfermedad. Claro, por el permiso del Señor. ¿Los justos no tendrán enfermedad? No tendrán dengue, ni chikungunya, ni otra enfermedad. Puede, ¿sí? La enfermedad puede quitar la vida de su espíritu. La enfermedad puede anular su salvación del pecado. No. La enfermedad solamente destruye su cuerpo nada más. Pero el pecado destruye su espíritu. Por causa del pecado se va al infierno. Ahí se va a quedar para siempre. Si entra en el infierno, no hay manera de salir. ¿Usted se acuerda de Lázaro? ¿Sí? No puede salir. Nadie puede salir del fuego eterno. Por eso el pecado es más terrible, peligroso. Por eso, más que la enfermedad, cada uno tiene que lograr el perdón de su pecado. Tiene que recibir la salvación del pecado. Eso es el primer paso, lo más urgente e importante. Pero si no llega a conocer su pecado que cometió, lastimosamente no hay manera de limpiar su pecado. No es que no hay manera, hay. El tabernáculo ya estaba listo. ¿Dónde quedaba el tabernáculo? En el medio del campamento del pueblo de Israel. Vamos a ver una imagen que muestra la ubicación del tabernáculo. El pueblo de Israel pasaba por el desierto. No, otra imagen de dibujo que tiene la columna de nube encima del tabernáculo. En su alrededor estaban puestas las tiendas, las carpas del pueblo de Israel. Así estaba, en el desierto. En el centro, en cada lado, al norte 3 tribus, al este 3, al sur otro 3, al oeste 3 tribus. Son 12 tribus. Así se ubicaba el tabernáculo. ¿Por qué se quedó en el medio, en el centro? Para que todos puedan llegar rápido al tabernáculo. Entonces, el pueblo de Israel, es difícil de no conocer el tabernáculo. ¿Dónde queda? No hay manera de no saber. Ahí está, en el mejor lugar. ¿Sí? Entonces, uno si muere con su pecado, uno aún sigue con su pecado. ¿Por qué? Porque no conoce su pecado que cometió. Por eso nomás. Al conocer su pecado hay solución. Ahí está el tabernáculo. Ahí está preparado el altar del holocausto. Ahí estaba el propiciatorio. Ahí estaban los sacerdotes. Entonces, ¿por qué no recibe el perdón del pecado? No llega a conocer su pecado. Bueno, por eso es importante conocer su pecado que
cometió. Yo miré a una mujer, ¿eso había sido adulterio? Señor, yo soy adúltero. Yo comí un pan de mi vecino porque tenía hambre. Eso había sido hurto. Entonces soy ladrón. Al conocer su pecado, tiene que traer una cabra sin defecto, poniendo su mano, degollando, tomando su sangre, el sacerdote pone sobre los cuernos del altar. Porque el pecado está puesto en la tabla del corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado que está puesto en su corazón, en la tabla de su corazón, es para que cada uno pueda conocer su pecado que cometió. También es importante. Entonces el sacerdote pone la sangre de cabra, pone sobre los cuernos del altar. ¿Por qué? Ahí está el puesto también, el pecado de esta persona. El pecado que está puesto sobre los cuernos del altar, ¿para qué? Para Jehová. Para Jehová. No es para la persona que cometió pecado, sino para Jehová. Por eso algunos dicen, no sé de qué dice usted. Yo no me acuerdo nada. Estoy bien tranquilo. No tengo ningún pecado. No tengo condenación. ¿Por qué? Dice que se olvidó. No se acuerda nada. No sé. No me acuerdo. Qué cara dura, ¿no? Después de asesinar, después de robar, después de pecar, después de hacer cosas desastres, después de malograr la vida del otro, dice, no se acuerda. Entonces no recibirá el juicio, va a recibir el juicio. ¿Por qué? Tal vez en su tabla del corazón se borra por otro efecto. Pero los pecados están puestos. ¿Cómo están puestos? Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Está puesto, está esculpido para que Dios vea. Por eso usted tiene que saber, aunque usted no se acuerdan, aunque ustedes dicen que no tienen, en los cuernos del altar, de sus altares que está en el cielo, ahí está, ahí están puestos. Dios lo ve. Por eso, el sacerdote toma la sangre de esta cabra y pone sobre los cuernos del altar. Entonces, cuando Dios ve los cuernos del altar, ¿encontrará el pecado esculpido o la sangre? La sangre. Porque encima del pecado está puesta la sangre. ¿La sangre de quién? ¿La sangre de la cabra? No, la sangre de la persona quien puso su mano sobre la cabeza de la cabra. Al poner su mano, esta cabra ya no era una cabra común, sino era aquella persona. Entonces la sangre de la cabra vale como la sangre de esta persona que puso su mano sobre la cabeza de la cabra. ¿Me hago entender? Entonces Dios, al ver los cuernos del altar, encontrará la sangre de esta persona que cometió
y puso su mano. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. Entonces, ¿este pecado ya está pagado? Sí, por la muerte de esta persona, por la sangre de la cabra. Entonces, ¿Dios va a poder juzgar por este pecado que está esculpido, viendo la sangre? No, es imposible. Dios no puede juzgar en ese caso, porque ya está puesta la sangre. En la Pascua, eso sucedió también. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá plaga de mortandad. Así hacía en el altar del holocausto día y día. Por eso varios sacerdotes todos los días trabajaban. Por eso en el tabernáculo no había ninguna silla. Los sacerdotes no podían sentarse, porque nunca terminaba el pecado. Nunca terminaba la persona que venía con la cabra para ofrecer el holocausto. Por eso los sacerdotes tenían que trabajar, sacrificando los animales. Pero hoy nosotros hemos leído Levítico capítulo 16. Por la sangre de la cabra se perdonaba, se limpiaba el pecado que cometió una persona, un pecado. Entonces, por pecado, una cabra. Para limpiar entonces su pecado debe ganar mucho dinero, ¿verdad? Sí. Por un pecado, una cabra. ¿Cuánto cuesta una cabra? 100,000 guaraníes. 800. ¿Así sale tan caro una cabra? Wow. Entonces por un pecado. ¿Cuánto es la multa? Si uno cruza en semáforo rojo, creo que más de 800, ¿no? Entonces cada vez cuando comete pecado, tiene que traer la cabra. Pero en este capítulo 16, Dios nos muestra otra expiación más poderosa que la ofrenda de la cabra. Aquí dice 29, Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Cuándo? En el 10 del mes séptimo sería, en el calendario nuestro sería julio, 10 de julio. Es el día de la expiación por el pueblo. ¿Cómo se hace en esa expiación en el día de 10 del mes julio? En ese momento tiene que trabajar el sumo sacerdote Aarón. Él tiene que preparar un becerro y 2 machos cabríos. ¿Por qué? Para lograr la expiación por el pueblo de Israel, por todo el pueblo de Israel, no se puede hacer en el altar del holocausto, sino el sumo sacerdote Aarón tiene que llegar hasta al lugar santísimo. Vamos a ver la imagen del lugar santísimo. Primero vamos a ver una imagen completa del tabernáculo. Entrando por la puerta, primero viene, ahí está el altar del holocausto. Luego está la fuente de agua.
Luego aparece este lugar. Después de la fuente de agua, ahí abriendo el velo, entra al lugar santísimo, santo. Lo que está al lado izquierda, ahí ese lugar se llama el lugar santo. Ahí entran los sacerdotes diariamente, cargando el aceite en el candelero, renovando el pan, también agregando el incienso también. Ahí entran diariamente para hacer su oficio los sacerdotes. Pero en este día, 10º día del 7º mes, el sumo sacerdote, cruzando por el lugar santo, abriendo el velo, entra en el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? El arca del pacto, donde están puestas 2 tablas de piedra de los mandamientos. Dios ordenó a tapar con el oro, donde están puestos 2 querubines. Luego mandó a tapar que no salga más la ley. Ese lugar, la tapa del arca del pacto, se llama el propiciatorio. Es el lugar santísimo. Era el único lugar donde Dios podía permanecer dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? En ese lugar santísimo no podía entrar el pecado. Nadie podía entrar con el pecado. Por eso encima del tabernáculo, justito sobre el propiciatorio, se quedaba la columna de nube y del fuego encima del tabernáculo. Entonces, ahí está el sumo sacerdote Aarón. Ahí estaba la columna de nube, donde se quedaba el propiciatorio. Entonces, el sumo sacerdote Aarón tenía que entrar para lograr la expiación por el pueblo de Israel una vez al año. ¿Pero qué pasa? ¿El sumo sacerdote Aarón también habrá cometido pecado? Sí. Entonces, si él entraba así nomás, iba a morir también. Entonces, para hacer su oficio, él mismo tenía que limpiar su pecado. Por eso, primeramente, tenía que sacrificar el becerro. Con la sangre de becerro entraba el sumo sacerdote para limpiar su pecado y por su casa. Así rociaba en el propiciatorio la sangre del becerro. Después de limpiar su pecado, luego, entre 2 machos cabríos, elegía uno a través de sorteo, echando suerte. Entonces, primero, en un macho cabrío, el sumo sacerdote Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de macho cabrío. Luego degollaba, tomaba su sangre y entraba en el lugar santísimo. Entonces, cuando ponía sus manos sobre la cabeza de macho cabrío, ¿qué es lo que sucedía? El 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así
sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esto es lo que hacía para el pueblo de Israel, para demostrar. Pero antes de eso, para llevar la sangre de macho cabrío al propiciatorio, Aarón también ponía su mano. Entonces, cuando Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de macho cabrío, ¿qué es lo que sucedía? Aarón no ponía sus manos por sí mismo, sino por el pueblo de Israel, porque él era representante. Entonces, resultó que no puso solamente Aarón sus manos sobre la cabeza de macho cabrío, sino todo el pueblo de Israel, a través de Aarón. Todo el pueblo de Israel puso sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío. Entonces, este macho cabrío y el pueblo de Israel son uno solo a través de la imposición de mano del representante de Israel. Sí. Entonces resulta que todo el pecado del pueblo de Israel es de este macho cabrío. Amén. Por eso aquí dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará, dice. A través de la imposición de mano se queda todo el pecado del pueblo de Israel sobre la cabeza de macho cabrío. Bueno, todo el pecado del pueblo de Israel se quedó sobre la cabeza de macho cabrío y Aarón degollando este macho cabrío, tomando su sangre, entró en el lugar santísimo y roció 7 veces sobre el propiciatorio. Entonces, ¿se queda perdonado el pecado del pueblo de Israel? Sí. Ahí está Jehová, en el propiciatorio. Ahí está puesta la sangre de macho cabrío. Entonces, quiere decir que por el pecado del pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya derramó su sangre, murió y puso su sangre en el propiciatorio. Amén. La sangre de macho cabrío había sido la sangre del pueblo de Israel. Por eso, a través de este holocausto, a través de esta expiación, todo el pecado del pueblo de Israel se quedó perdonado en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Amén. Es el día de la expiación. Entonces, para Dios, en el lugar santísimo ya se logró la expiación del pecado. Sí. Pero ¿qué pasa? En ese momento no había la cámara para transmitir como nosotros. No había manera de transmitir todo lo que sucedía dentro del tabernáculo. ¿El pueblo de Israel podía verlo? No podía verlo. En aquel momento no había filmadora, ni equipo de transmisión, ni cable, ni pantalla, ni internet, ni YouTube tampoco, ni Facebook. No había manera de saber lo que sucedía en el tabernáculo. Entonces, de parte de Dios ya recibió lo justo, que la sangre de macho cabrío. Dios ya recibió la sangre del pueblo de Israel por todo su pecado.
¿Me hago entender? Entonces, saliendo del propiciatorio, el sumo sacerdote pone la sangre sobre los cuernos del altar también. Entonces, para Dios, ¿el pueblo de Israel tiene pecado o no? Ya no. Por la sangre de macho cabrío, el pueblo de Israel ya no tiene más pecado. De parte de Dios ya está. En los altares del holocausto ya está borrados sus pecados por la sangre de macho cabrío. Pero los pecados en la tabla del corazón de cada uno, sí, aún sigue. No saben. Nada vieron ellos. Entonces, en el corazón de cada uno aún puede seguir el pecado. Por eso, Aarón, saliendo del tabernáculo, ante el pueblo de Israel, hacía esta demostración como desfile. ¿Sí? El presidente, después de asumir, creo que este acto hizo en el patio del Palacio de López, ¿verdad? Después, en un auto lindo, él hizo un desfile saludando al pueblo. ¿Ustedes vieron? No tenía interés. Yo vi. Así. Sí, la ceremonia oficial ya se hizo con unos cuantos invitados nomás. Se hizo su acto oficial. Luego, ahí no podían entrar todo el pueblo paraguayo, todos los ciudadanos. Él salió para saludar a los ciudadanos. Yo soy presidente. A partir de este momento, yo me encargo de este puesto, de este mandatario, para mejorar este país. Así el saludo. Ahora, lo que hace Aarón es lo mismo ante el pueblo de Israel, que estaba mirando todo. Ahí puso sus manos sobre la cabeza de macho cabrío. Viéndolo, el pueblo de Israel, mi representante Aarón pone su mano sobre la cabeza de macho cabrío, entonces mis pecados ya se quedan sobre la cabeza de macho cabrío. ¿Me hago entender? Luego, por un hombre destinado, agarrando este macho cabrío, este hombre caminaba por el medio del campamento de Israel, hacia al desierto. Entonces, todo el pueblo de Israel, mirando al macho cabrío, que es lo que podía asegurar, como Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo dijo así? En ese momento el pueblo de Israel podía asegurar que, mira, este macho cabrío lleva todo nuestro pecado. Ahí se va nuestro pecado con este macho cabrío. Así llevó hasta donde no había nadie. Entonces, el pueblo de Israel, viendo que desaparecía macho cabrío por el desierto, ya se fue. Ya no tengo más pecado. Se quedaba tranquilo. Así se borraba el pecado que estaba puesto en la tabla del corazón de cada uno a través de esta demostración. ¿Me hago entender? Por eso tenía que preparar 2 machos cabríos.
Uno para Jehová, otro para el pueblo de Israel. Uno para poner la sangre, para borrar el pecado que está esculpido en los cuernos del altar. Otro para borrar el pecado que está puesto en la tabla del corazón de cada uno. Amén. Eso se hacía en el 10º día del 7º mes, cada año. ¿Por qué cada año hacía? Esta expiación poderosa también tiene su límite. No puede tomar el pecado que aún no comete. Solamente puede limpiar el pecado que cometió, el pecado pasado, del tiempo pasado. Hasta el momento, todos los pecados, esta expiación puede limpiar. Pero a partir de ese momento, ¿va a cometer más pecado o no? Sí. Por eso nunca terminaba el pecado. ¿Por qué? Cometía otra vez. Cometía. Por eso en el tabernáculo se repetía la misma cosa diariamente, anualmente también. Eso es el símbolo de Jesucristo. En el tabernáculo no hay una expiación perfecta, sino tiene la sombra de Jesucristo. Luego, Dios envió Jesucristo. Antes de Jesucristo envió la ley, 1491 años antes. Después Dios envió Jesucristo. Jesucristo vino diciendo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Jesucristo vino para quitar lo primero. Lo primero es todo lo que pertenece a la ley de Moisés. Todos los sacrificios, esfuerzos, expiaciones, holocaustos que se hacían en el tabernáculo, que hacían el pueblo de Israel según la ley. Jesucristo vino para quitarlo primero y para establecer esto último. ¿Qué es lo último? Eso vamos a ver. Jesucristo vino, luego hizo una cosa por primero. Vamos a ver San Mateo capítulo 3. Versículo 13. San Mateo 3 y 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesucristo, al cumplir 30 años, empezó a trabajar oficialmente para hacer la voluntad de Dios. El primer paso era ser bautizado por Juan el Bautista. Jesucristo vino junto a Juan el Bautista. Quería ser bautizado por él, pero Juan se le oponía. No, Señor, no puedo. ¿Cómo yo puedo poner mis manos sobre la cabeza del Creador? Aunque muchos no le reconocían, Juan el Bautista ya sabía que Jesucristo era el Creador de este mundo, el Hijo de
Dios. Por eso él se le oponía. No, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Pero ¿qué le dijo Jesucristo? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Para cumplir toda justicia, para hacer la voluntad de Dios, Jesucristo tenía que ser bautizado por Juan el Bautista sí o sí. Por eso por fin Juan el Bautista le dejó el bautismo. Entonces, ¿por qué Jesucristo tenía que ser bautizado por Juan el Bautista sí o sí? Jesucristo vino como el Cordero de Dios para hacer la voluntad de Dios, quiere decir, para lograr la eterna redención. Para lograr la expiación eterna vino Jesucristo para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero en la expiación, el primer paso es poner su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Así es? Entonces, todos ustedes tienen que poner sus manos sobre la cabeza de Jesucristo para que Jesucristo sea su holocausto de cada uno de ustedes. ¿Pero cómo? ¿Ustedes ya encontraron con Jesucristo? ¿Jesucristo visitó Asunción? Es imposible. Estamos nosotros en otra época. También en aquella época no había avión ni nada, no había manera de llegar hasta allá todos. Por eso Dios preparó Juan el Bautista. Vamos a ver San Mateo capítulo 11, versículo 11. San Mateo 11 y 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesucristo aseguró sobre Juan el Bautista, diciendo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el mayor? Juan el Bautista. Entre todos los que nacen de mujer. ¿Ustedes nacieron de mujer? Qué bien, yo también. Es una palabra muy maravillosa que abarca toda la humanidad. Toda la humanidad, todos los seres humanos nacieron de mujer. ¿Es cierto? Juan el Bautista, él es representante entonces, porque es el mayor. En la República de Paraguay, ¿quién es el mayor? El presidente. Por eso él representa al pueblo de Paraguay. Eso es su papel, porque él es el mayor. Entonces, Juan el Bautista, él es el mayor entre todos los que nacen de mujer, entre todos los seres humanos, sin importar los siglos. Entonces, ¿cuál es su papel? Representante. Juan el Bautista, entonces, ¿nos representa a nosotros? Sí. Por eso Jesucristo tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista le dejó el bautismo. Quiere decir, puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. Entonces, ¿ustedes también pusieron sus manos sobre la cabeza de Jesucristo? Amén. A través de Juan el Bautista. El pueblo de Israel puso sus manos sobre la cabeza de macho cabrío a través de Aarón, sumo sacerdote. Nosotros, a través de
Juan el Bautista, pusimos nuestras manos sobre la cabeza de Jesucristo. Entonces, así nosotros fuimos uno solo con Jesucristo a través del bautismo. Entonces, todos nuestros pecados, ¿de quiénes? De Jesucristo. Amén. Eso es lo que resultó. Resultó que todos nuestros pecados ya pasaron a Jesucristo. Así Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así preparó Juan el Bautista, así preparó Jesucristo también. San Juan, capítulo 1, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. ¿Es cierto? ¿Dónde está nuestro pecado entonces? En Jesucristo. Él tiene el pecado del mundo. Entonces, Él a los 30 años, en el inicio de su vida oficial, Él fue bautizado por Juan el Bautista, así quitó el pecado de todo el mundo, de todos nosotros. ¿Es cierto? Así asegura la Biblia. Entonces, en ese día mismo Jesucristo, en el día del bautismo, Jesucristo ya como quitó el pecado del mundo, podía ser crucificado para pagar la paga del pecado. ¿Es cierto? Pero Dios no lo hizo así, sino al día siguiente venía junto a Juan el Bautista otra vez, donde se acumulaba mucha gente, formando la fila, a propósito, para que Juan el Bautista pudiera aclarar lo que hizo Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, viéndole a Jesucristo ante mucha gente, él dijo: He aquí, en otra palabra, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que sepan todos. Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. ¿Eso tiene que saber todo el mundo? Sí. Por eso Juan el Bautista primeramente aseguró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está el pecado del mundo? En Él. Dentro del pecado del mundo, ahí está el pecado de todos ustedes también. Sí, todos los pecados que cometieron desde nacimiento hasta hoy día. ¿No más? No. El resto de la vida nuestra también se quedará dentro del mundo. Obviamente. Entonces, los pecados que nosotros podemos cometer hasta el día de muerte también, de toda la vida nuestra completa. Los pecados de toda nuestra vida completa se quedan dentro del pecado del mundo. Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Entonces ahí están todos nuestros pecados. Amén. Los pecados que cometimos, también los pecados que podemos cometer más adelante también. Los pecados del futuro también. Jesucristo ya quitó. Esta es la diferencia entre macho cabrío y Jesucristo. Amén. Entonces, ¿ustedes tienen pecados o no? Jesucristo tiene.
Jesucristo ya quitó. Pero durante 3 años Jesucristo caminó por todo lado, anunciando el Evangelio. ¿Cómo? Él cuando estaba en Capernaum, 4 hombres hicieron una abertura y bajaron el lecho ante Jesucristo. Su amigo paralítico, ellos trajeron. Jesucristo viéndole, ya podía captar por qué él llegó hasta ahí. ¿Qué es lo que él necesitaba? ¿Sí? ¿Qué necesitaba este paralítico? La curación. Quería levantarse, quería salud. Se notaba demasiado. ¿Sí? Jesucristo sabía que era lo que necesitaba él. Pero ¿qué le dijo? Primero, hijo, tus pecados te son perdonados. Para eso Jesucristo caminó durante 3 años. Para anunciar de qué. Tus pecados te son perdonados porque Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Amén. Ese paralítico ya no tenía más pecado. Porque en el río Jordán, Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Amén. Por eso Jesucristo le dijo primeramente esta palabra, para que supiesen todos. Luego le dio la curación. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando le trajo una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, los escribas y fariseos, Jesucristo también se puso muy contento, creo, aunque no dice así la Biblia. Ahora es buen momento para anunciar el Evangelio, que yo ya quité todo el pecado del mundo y ustedes no tienen más pecado, no hay más condenación. Para Jesucristo era buen momento. ¿Por qué? Ahí ya estaba una pecadora. ¿Es cierto? Qué bendición llegar a esa posición. Por la gracia de adulterio, ella llegó a conocer su pecado. Qué bendición. ¿Saben qué? Muchos adulterando no se descubren. Por eso andan bien. ¿Qué? Juzgando, criticando a los demás, queriendo tirar la piedra a los demás. Ni siquiera tienen vergüenza por no ser descubierto. Qué cara dura son, ¿verdad? Teniendo pecado, como nadie lo ve, estoy bien. Bien arrogante, bien orgulloso. Así viven. Como general. Yo soy el hombre más valeroso en mi reino. Yo soy general. Siendo leproso. Nadie lo veía. Entonces, con su armadura, con su escudo, con su casco, todo, así andaba. Yo soy hombre más valeroso, yo soy un héroe, yo soy... Muchos andan así. No porque no tienen pecados, no porque no tienen problemas, sino por no conocer su pecado. Dejando el camino de salvación, dejando el tabernáculo verdadero, dejando el Salvador que Dios preparó, ignoran, menosprecian y pisotean. Jesucristo a los orgullosos tampoco podía predicar el Evangelio.
¿Me hago entender? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, cada vez cuando Jesucristo se encontraba con un pecador, se ponía contento. Ahora sí, es mi hora. Viendo esta mujer que venía tan quebrantada, afligida, condenada, Jesucristo, yo puedo predicar el Evangelio. Se puso contento. No solo para esta mujer, sino para los escribas y fariseos también. El que de vosotros que esté sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces los escribas y fariseos también podían arrodillarse al lado de esta mujer y quedarse como pecadores ante el Señor. Sí, fue buena oportunidad. Pero habían sido tontos, estos tontitos. En silencio, dejando la piedra, huyeron toditos. No quería quedarse avergonzado. No quería quedarse quebrantado, ni afligido, ni condenado. Por eso ellos no pudieron oír el Evangelio. No pudieron oír el Evangelio. Eso es tan bueno. ¿Qué? Quedarse afligidos, miserables, cometer pecado es una oportunidad muy buena para llegar a esa postura, para llegar a la condenación. Si se queda ahí, el Señor le vendrá. Señor le dará el perdón del pecado, le dará la salvación del pecado, le va a extender su mano. Sí, obviamente. Por eso Dios nos permite muchas situaciones para humillarnos, para quebrantar nuestro orgullo, nuestra razón, nuestra justicia, nuestro esfuerzo, nuestra obra, nuestra manera, nuestra astucia. Nos permite dificultades, fracasos, nos pone enemigos, ladrones. Entonces, debe quedarse medio muerto. Entonces le vendrá el samaritano con el aceite y el vino, con su venda, con su cabalgadura, con la misericordia. Sí. Qué bendición encontrar con ladrones y caerse en sus manos y quedarse medio muerto. Qué bendición. Porque desde ese momento el Señor puede trabajar maravillosamente. Desde ese momento el Señor puede decirle la verdad. Es la hora del Señor. Ahí el Señor se pone contento. Aquí está un hombre que me necesita. Ahora es mi hora entonces. Pero lastimosamente, estos fariseos y escribas no querían quedarse avergonzados, condenados, quebrantados junto con esta mujer, sino querían permanecer como escribas y fariseos. ¿Teniendo pecados? Sí, por dentro. Por eso ellos dejaron su piedra y se retiraron nomás. Lastimosamente.
escondiendo sus pecados, huyeron para permanecer en la postura de escribas y fariseos, para criticar, juzgar. Por eso ellos no pudieron oír el Evangelio. Por eso ellos no pudieron escuchar la palabra del Señor ni recibir la salvación del pecado. Si ellos hubiesen escuchado en esa posición, ellos también pudieran recibir la salvación del pecado, nacer de nuevo, empezar la vida nueva, sin duda, sin duda. Pero ahí se quedó solamente esta mujer. Por eso ella nomás pudo escuchar esta palabra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella alzó sus ojos, miró a su alrededor y respondió: ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué maravilloso, qué maravilloso, qué poderoso su palabra. Ni yo te condeno. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Adulteró. No sé cuántas veces, con cuántos hombres, no sé. Ella adulteró de verdad. Para usted el adulterio no es nada. Algunos me miran. Eso es la cultura. ¿Quién no adultera? ¿Quién no comete adulterio? Todo el mundo vive así. Pastor, usted no conoce bien nuestra cultura, nuestra vida, por eso. Pero en la vida nuestra adulterio es común. Así me miran. Amados, adulterio. Adulterio es el pecado que Dios aborrece más que otro. Más que otro. Ella adulteró, cometió pecado, se ensució su vida, se ensució su cuerpo, adulteró los mandamientos de Dios, la ley de Dios. De verdad cometió pecado. Pero el Señor, ¿qué le dice? Ni yo te condeno. ¿Quién es el Señor en ese momento? La última persona quien podía arrojar la piedra contra ella. Porque los demás ya se fueron todos, se retiraron, huyeron. No se quedó ni uno. Si Jesucristo arroja la piedra, ella tenía que morir. ¿Sí? Jesucristo tenía última palabra. Pero el Señor le dijo: ni yo te condeno. ¿A qué se refiere? Mujer, tú eres inocente. Tú eres justa. Tú eres limpia. Tú no tienes ningún pecado. Eso le dijo a esta mujer Jesucristo. ¿Por qué? Le quería consolar nomás. Por eso le dio una palabra tan hermosa, dulce. En ninguna manera. Jesucristo le dijo la verdad. ¿Por qué ella no tenía pecado? Jesucristo quitó el pecado del mundo. Amén. Jesucristo ya había quitado el pecado del mundo. Hasta ese pecado que cometió esta mujer también Jesucristo ya había quitado. Sí. Por eso la palabra del Señor tenía valor y poder. Porque Jesucristo ya había quitado el pecado del mundo. Entonces, ¿de verdad esta mujer tenía pecado o no? De verdad no.
De verdad, no. Jesucristo no puede decir nomás nunca jamás. No puede ofrecer una palabra hermosa que suena bien nomás. No, eso no puede hacer el Señor. Jesucristo le dijo la verdad. Ella ya no tenía más pecado porque Jesucristo en el río Jordán ya había quitado el pecado del mundo. Desde ese momento ella ya no tenía más pecado. Jesucristo, después de quitar su pecado, le dijo: mujer, ni yo te condeno. Tú eres inocente, tú eres limpia, tú eres justa. Tú no tienes ningún pecado. Amén. Entonces, los escribas y fariseos también podían escuchar esta palabra. Ellos tampoco tenían pecados entonces. Ellos también eran limpios. Algunos se confunden, parece. Ellos también. Los escribas, fariseos también eran limpios. ¿Por qué? Los pecados de ellos también pertenecen al pecado del mundo. Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Entonces los escribas y fariseos también no tenían más pecados. No. Entonces ellos también podían oír esta palabra maravillosa y poderosa junto con ella, si se hubiesen quedado al lado de ella. Pero lastimosamente huyeron, siendo fariseos, escribas, rectos, correctos, orgullosos. ¿Me hago entender? Yo, ¿cómo puedo sentarme con ella, al lado de ella, como si fuera un adúltero? Yo no. Por eso ellos lastimosamente no podían oír esta palabra maravillosa y poderosa. También hay otra palabra más maravillosa: vete y no peques más. Algunos piensan que esto es nuevo mandamiento. Después de los 10 mandamientos, bueno, 10 mandamientos ya, hasta Jesucristo. Pero Jesucristo nos dio nuevo mandamiento. Ya no tenemos que cometer más pecado. Por eso muchos quieren estar firmes, muchos quieren esforzarse. Están equivocados. Las dos palabras que salen del Señor, ¿quién tiene el poder correspondiente para estas dos palabras? Jesucristo tiene. Jesucristo no puede decir algo que no había logrado. Jesucristo no puede decir algo sin preparar el poder y la obra correspondiente. Amén. Entonces, Jesucristo no solamente quitó el pecado, no solamente limpió el pecado que ella cometió, sino Jesucristo logró también para que ella no cometiese más pecado, no cometiese más adulterio. Jesucristo ya tenía ese poder también, ya había logrado. Sí, así es. Eso es lo maravilloso. No solamente quitó el pecado, sino Jesucristo ya preparó la vida nueva. Jesucristo ya preparó el poder para llevar la vida nueva. ¿Para quién es entonces esta palabra? Para quien acepta la palabra del Señor con el corazón. Entonces es suya. Es suya. Esta mujer nomás oyó esta palabra maravillosa y poderosa que le entregó el perdón del pecado y la vida nueva. Pero los demás no podían oír, lastimosamente. Si uno se queda en ese lugar del pecado, del pecador, puede oír. Durante 3 años, así Jesucristo anduvo por todo lado de Israel.
por Samaria también, por Galilea, por todo lado, Jesucristo caminando, andando y día, Él anunció la verdad. Como el macho cabrío que caminó por el medio del campamento del pueblo de Israel, demostrando, yo estoy llevando el pecado de ustedes, ¿sí? Así Jesucristo anduvo durante 3 años por todo el pueblo de Israel. Amén. Luego, después de 3 años, fue crucificado en la cruz para pagar la paga del pecado. ¿Qué dijo en la cruz? Consumado es. La palabra muy maravillosa también. Hermanos, Jesucristo dice consumado es. Para ustedes Opama suena mejor, ¿no? Jesucristo dijo Opama. ¿Qué buscan ustedes entonces? Jesucristo dice que Opama. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Opama, dice el Señor. Ya está, ya logró todo, ya hizo todos los detalles de Jesucristo. Para la salvación del pecado, para el nuevo nacimiento, para la vida nueva, Jesucristo ya logró todo. No hay por qué separar. Algunos dicen, hasta el pecado que yo cometo hasta el día que yo creo en Jesucristo, Jesucristo se encargó. Pero a partir de ese momento, me encargo yo. Qué tonto es. No. Jesucristo nunca jamás dividió. Bueno, toma tú, otro me encargo, ¿sí? Yo me encargué de cierta parte, el resto tú. No. Él quitó, Él asumió toda la responsabilidad. Él obró para todos nosotros. Amén. En Cristo, ahí está todo. En Cristo, ahí está todo. Algunos, a propósito, no aceptan el Evangelio. ¿Sabe usted por qué? Yo no puedo dejar de tomar. Si yo acepto esta palabra, tengo que dejar de tomar, pero yo no quiero, no puedo, ni puedo. Por eso no acepto. Yo no puedo cambiar mi vida. No puedo, por eso no acepto. Qué tontería, ¿verdad? Una idea tonta. Miren, uno si recibe la salvación del pecado, ¿este mismo tiene que cambiar su vida? En ninguna manera. Dentro del Evangelio, dentro de la palabra del Señor, ahí está el Evangelio. La eterna redención, ahí está el nuevo nacimiento, ahí está la vida nueva, ahí está nueva criatura. Todo los detalles dentro del Evangelio está todo como un paquete completo. Entonces, al aceptar el Evangelio, ahí le llega todo el poder de Dios completo. Satanás no va a meter ese pensamiento. Mira, si tú aceptas la palabra, tú estarás muy cansado, tú tienes que ir al culto, tú tienes que dejar de fumar que te gusta tanto, tú tienes que dejar de tomar, tú tienes que dejar de ese vicio, aquello y todo así. Tú. Es un engaño de Satanás. Amados, yo no experimenté, pero en el caso de mi padre, él era fumador y bebedor. Pero él, después de recibir la salvación del pecado, él intentó antes de recibir la salvación varias veces para dejar de fumar. Intentó varias veces, yo me acuerdo.
¿Saben ustedes los fumadores qué hacen para dejar de fumar? Con la tijera cortan su cigarrillo. Ya no voy a fumar jamás. ¿Cuántos días podría aguantar? Algunos ni un día, algunos unos días. Mi padre, después de recibir la salvación del pecado, dejó de fumar, dejó de tomar. Él mismo empezó a congregar al culto, ofrendar con el agradecimiento también. Dios le daba todo el corazón. Amados hermanos, dentro de la palabra de Dios, ahí está el poder. Falta aceptarlo más. Es suyo entonces. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Estas dos palabras no hay manera de separar. Si no están juntas, vienen juntas. Por la misma sangre de Jesucristo, por la misma obra del Señor Jesucristo. Amén. Falta creerlo más en la palabra del Señor y aceptar. Amén. Amados, Jesucristo dijo, consumado es. Entonces nuestros pecados ya fueron lavados, perdonados. Amén. Entonces somos limpios, somos justos. Yo soy limpio y justo, alcen sus manos. Por la sangre de Jesucristo, yo soy justo, yo soy limpio. Amén. Amén. Dios nos dio la vida nueva. Dios nos dio la vida nueva. Amados hermanos, no ignoren la palabra del Señor. Esta mujer, para mí, fue una bendición muy grande. ¿Qué cosa? Ser sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¡Qué bendición! Por la gracia de ese acontecimiento, de ese adulterio, se quebró su orgullo. Creo que esa mujer era altanera, orgullosa era, creo. Por eso se caía en el adulterio. Si no, Dios iba a ayudar. Cuando uno se cae en el pecado, es buen momento para reconocer su ser. Quedarse en esa posición miserable. Entonces, sí o sí, le llega el samaritano. Le alcanza la misericordia, la gracia. Pero por el engaño de Satanás muchos abandonan esa morada y salen enseguida nomás por sí mismos, por su justicia, por su astucia, por su orgullo, por su manera. Yo no soy como fulano y mengano, yo soy diferente, yo soy fiel, yo soy mejor. Por eso los escribas y fariseos no pudieron oír nada del Señor. Hasta los hermanos pueden caerse en las tentaciones. Entonces, es buen momento para poder humillarse y esperar al Señor, la misericordia también. Pero muchos no quieren permanecer ahí, no quieren quedarse avergonzados, sino mienten. Hasta último momento resistiendo y mienten. No fui yo y no. Por eso se alejan más de la gracia del Señor. Dios es misericordioso. Si uno se queda miserable ante el Señor,
le va a alcanzar la misericordia del Señor, le va a entregar no solamente el perdón del pecado, sino la vida nueva, la obra maravillosa del Señor, la abundancia del Señor también. La vida de fe no está en nuestra obra ni en nuestro esfuerzo, sino en la palabra de Dios. La palabra nos lleva por el camino nuevo. La palabra nos dirige la vida nuestra. La palabra se manifiesta en la vida nuestra. La palabra tiene poder. Espero que todos ustedes puedan seguir oyendo la palabra de Dios. Así Dios va a trabajar grandemente en la vida de ustedes. Oremos. Muchas gracias, Señor, por esta noche que nos permite a nosotros. Señor, como macho cabrío, Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Muchas gracias, Señor, por su amor. Para eso Jesucristo vino y fue bautizado por Juan el Bautista, y así quitó el mundo, el pecado del mundo, y nos dio la eterna redención. Señor, que tenga misericordia de todos los que están aquí, para que nadie se retire de este lugar con su pecado, condenado, sino para que todos puedan recibir la salvación del pecado, el poder del Espíritu Santo. Que usted trabaje en el corazón de cada uno. También, Señor, a los hermanos, que bendiga, Señor, para poder aprender la vida de fe en la iglesia, escuchando la palabra de Dios. El poder y la sabiduría de Dios nos llega a través de su palabra. Que bendiga, Señor, a la iglesia de Paraguay, para poder anunciar este evangelio grandemente, abiertamente, cada día más. Muchas gracias, Señor. Oramos.